Compartir pantalla. Comenzamos. Vamos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar nuestra primera clase de la primera unidad, la cual nos va a hablar sobre, en primera instancia, lo que vendría siendo una célula, y en segunda instancia vamos a ver el proceso de nutrición de nuestro cuerpo y cuáles son los sistemas del cuerpo humano que participan o que ayudan para que la nutrición de nuestro cuerpo se realice a cabalidad, de manera correcta. Dentro de nuestra asignatura que vendría siendo Ciencias Naturales, nosotros vamos a pasar por estas cinco grandes asignaturas o cinco grandes unidades, mejor dicho. Vamos a partir hablando sobre los procesos vitales relacionados con la célula, con la nutrición y los sistemas del cuerpo humano que participan en este sistema. Nuestra segunda unidad va a hablar sobre la conservación del medio ambiente, del ecosistema y de los efectos de la acción humana sobre nuestro planeta, ¿cierto? En general. Luego vamos a pasar a hablar sobre la química, ¿ya? Vamos a ver conceptos de disoluciones o también denominadas mezclas. Ya vamos a hablar sobre sus características, vamos a nombrar ejemplos muy comunes, muy corrientes, cosa que sea muy fácil de poder entender estos conceptos. Luego vamos a hablar sobre conceptos relacionados con la física, hablaremos sobre el movimiento, qué es lo que es el movimiento, cuándo se produce, algunas de sus características, y lo mismo sobre la fuerza, qué es lo que es una fuerza, cómo se define, cómo se puede calcular, etc. Y vamos a finalizar hablando del sonido, ¿ya? Conceptos básicos del sonido, descripciones, características, tipos, clasificación, etc. ¿Ya? Como les comentaba, usted al revisar su manual de estudio se va a encontrar harto contenido y quizá puede ser que se maree un poquito por la alta cantidad de palabras, de conceptos, etc. ¿Ya? Pero no se preocupe porque vamos a eh, hacer una detención en los conceptos más importantes que al fin y al cabo usted se va a encontrar o es muy probable que se encuentre en su evaluación final para que tenga todo bien claro y no se me vaya a asustar con todos los contenidos que vamos a revisar. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a comenzar la unidad número 1 y vamos a partir hablando sobre la célula, ¿ya? Aquí nosotros encontramos una pequeña imagen en donde podemos encontrar las dos principales células que los científicos a lo largo de los años descubrieron, ¿ya? En color amarillo, en el lado derecho, tenemos una célula denominada procariota o también denominada procarionte. Esto quiere decir básicamente que es una célula que no tiene un núcleo y por lo tanto su ADN, su material genético, está flotando por todo su cuerpo. A diferencia de la célula de color azul del lado izquierdo, la cual se denomina célula eucariota o también eucarionte, que quiere decir que esta célula sí tiene un núcleo en su interior y por lo tanto su ADN, su material genético, está resguardado dentro de él. Si lo pensamos, el núcleo o también envoltura nuclear vendría siendo esa pelotita de color morada, si lo pudiéramos decir, y que en su interior tiene ¿cómo se puede decir? Un círculo de color amarillo, lo cual representa nuestro material genético. Entonces, una célula se define como la unidad funcional que tiene todo ser vivo y el cual mantiene en su interior el material necesario para mantener los procesos vitales. Cuando nosotros hablamos de material necesario, estamos refiriéndonos a nuestro ADN, ¿ya? O sea que cada una de las células en su interior resguarda y mantiene nuestro ADN, ¿ya? Una célula que no tiene núcleo, una célula procariota, tiene el ADN flotando por todo el interior de su cuerpo, a diferencia de una célula eucarionte que sí tiene núcleo, esta va a tener el ADN
resguardado dentro del núcleo y mucho más protegido. Ahora, una célula, para poder vivir, si lo pudiésemos decir así, para poder cumplir todas sus funciones vitales, ¿cierto? Toda la lista de acciones para poder sobrevivir, para poder reproducirse, ¿cierto? Y perpetuar su vida, tienen que cumplir tres procesos vitales o tres funciones vitales para poder sobrevivir. Estas tres funciones son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Esto quiere decir que para que una célula pueda vivir, pueda completar su ciclo vital, ¿cierto? Y pueda cumplir todas sus funciones habidas y por haber, debe sí o sí tener la capacidad de nutrirse, tener la capacidad de poder relacionarse con el medio en donde ella se encuentra y obviamente tener la capacidad de poder reproducirse, de poder copiarse para perpetuarse en el tiempo. Entonces, la nutrición consta de un proceso por el cual se incorporan los nutrientes al interior de la célula, ¿ya? Y estos nutrientes nos van a servir para reponer algunas estructuras que han sido dañadas con el paso del tiempo, para poder obtener la energía necesaria para poder sustentar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la célula para que ésta pueda tomar su alimento, ¿cierto? Y producir la energía necesaria. En segunda instancia, tenemos la relación con el medio. La relación con el medio básicamente es cómo una célula va a poder interactuar con el medio en donde se encuentra, ¿ya? Esto quiere decir que en de ¿cómo se puede decir en palabras simples? Depende del lugar en donde una célula se encuentra, van a depender también los estímulos que ella recibe. Dentro de estos estímulos podemos encontrar aumento o disminución de las temperaturas, aumento o alteraciones de los niveles de la humedad, ¿ya? Y cuando una célula percibe, por ejemplo, un aumento de temperatura, el cual hace peligrar su vida, esta célula debe ser capaz de tener una respuesta determinada para mantenerse a salvo. Y por último tenemos la función de reproducción, que pues, viene siendo quizás una de las más importantes y una de las que vamos a hablar el día de hoy. Y la reproducción es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula inicial. Todas nuestras células que están en nuestro cuerpo humano en general eh, van a elegir dos caminos para poder reproducirse. O sea, tienen dos opciones para poder multiplicarse, si lo podemos decir de otra forma. El primer proceso se llama mitosis y el segundo se llama meiosis, ¿ya? Cada uno de estos caminos, cada uno de estos procesos los vamos a revisar ahora detalladamente. Entonces, como lo vimos en la primera diapositiva, la principal clasificación de una célula es si ésta tiene un núcleo o, por el contrario, si ésta no tiene un núcleo, ¿ya? Las células que no tienen núcleo, por lo tanto el material genético se encuentra totalmente esparcido en su interior, se denomina célula procariontes. La palabra procariontes significa antes del núcleo, ¿ya? Y por otro lado, la célula que sí tiene un núcleo en su interior y por lo tanto todo el material genético está guardado dentro del núcleo, se denomina célula eucarionte. La palabra eucarionte significa después del núcleo, ¿ya? Ahora bien, el hecho de que una célula tenga un núcleo o no tenga un núcleo es sumamente importante y relevante, ya que una célula, al no tener un núcleo, tiene su ADN quizás más desprotegido y por lo tanto lo hace una célula un poco, eh, si lo pudiéramos decir en palabras sencillas, más débil, ¿ya? Y por lo tanto, por otro lado, la célula que sí tiene un núcleo y que su material genético está guardado dentro de él, le da la capacidad a esta célula de poder formar organismos
seres vivos mucho más evolucionados, mucho más avanzados. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano y la mayoría de los seres vivos, por ejemplo, animales, mamíferos, etcétera, estamos formados por células eucariontes, o sea, células que sí tienen un núcleo. Y otros microorganismos, como por ejemplo las levaduras o pequeñas bacterias, pequeños microorganismos, están formados por células que no tienen un núcleo. Y por lo tanto también lo hacen organismos menos desarrollados. Entonces, en esta imagen, nosotros nos encontramos dos células eucariontes. Esto quiere decir que son dos células que sí tienen un núcleo. En un lado, en color azul, tenemos una célula de un animal y por otro lado tenemos una célula de una planta, de un elemento vegetal. ¿Ya? La principal diferenciación en este caso es que en una célula vegetal nosotros encontramos una característica diferente que vendrían siendo los cloroplastos, que vendría siendo la estructura que aparece acá abajo, señalando, ¿cierto?, una vacuola de un color verde. Esta vacuola está encargada de entregarle la clorofila y esto le entrega a un vegetal, a una planta, esa coloración de color verde, esa tonalidad verde, ¿ya? Entonces, son dos células que son muy similares, que en su interior tienen las mismas estructuras, pero que en este caso se diferencian porque una célula vegetal tiene los cloroplastos y esto le entrega la coloración verde. Ambas dos son células eucariontes, células que sí tienen un núcleo y por lo tanto le dan la capacidad de poder generar organismos bastante evolucionados. Por ejemplo, una célula animal puede formar parte de un mamífero, ¿cierto? De un elefante, elementos de tamaños bastante grandes, ¿cierto? Y que tienen un funcionamiento a nivel de organismo. Por otro lado, una célula vegetal puede formar parte de una flor, de una planta, la cual tiene la capacidad de poder producir su propio alimento, ¿ya? O sea, son dos organismos lo suficientemente evolucionados para poder perpetuarse en vida a lo largo del tiempo. Vamos con la siguiente. Ahí me salió. Eso aquí. Un segundito. Archivos, preguntas. Continuamos. Ya. Dentro de todas las estructuras que usted va a encontrarse cuando vea una imagen de una célula, ¿ya? Usted debe pensar inmediatamente que una célula se copia un poquito con lo que vendría siendo nuestro cuerpo humano, ¿ya? Dentro de nuestro cuerpo humano nosotros tenemos mucha cantidad de órganos, ¿cierto? Tenemos el corazón, los pulmones, los riñones, etcétera. En una célula pasa exactamente lo mismo. Existen muchos órganos que se llaman organelos, encargados de que la célula funcione y que pueda mantenerse en vida. Los más importantes que usted necesita conocer, que necesita reconocer, van a ser tres: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. ¿Ya? Quizás estos son los más relevantes o los que toman mayor importancia en nuestro caso. En primera instancia, la membrana celular va a ser esta capa externa que recubre la totalidad del cuerpo de la célula, ¿ya? Y divide lo que vendría siendo el interior del exterior, ¿ya? El medio interno del medio externo. Podríamos decir que la membrana celular vendría siendo la piel, ¿cierto? La piel que tiene esta célula y es un tejido que la recubre completamente, ¿ya?
La membrana celular tiene una característica que es que es capaz de poder reconocer ciertas moléculas, ciertos elementos y permitirles el ingreso al interior de la célula, como también tiene la capacidad de evitar que elementos externos que son nocivos, que son elementos malos, puedan ingresar, ¿cierto?, para poder dañar la célula. La principal función de la membrana celular es la permeabilidad, o sea, permitir o no el ingreso de sustancias externas o al mismo tiempo permitir que sustancias que están en el interior de la célula puedan salir al exterior. El citoplasma básicamente es todo el material que usted se va a encontrar en el interior de la célula, en el interior del cuerpo, ¿ya? Si lo pudiésemos describir, vendría siendo una sustancia relativamente gelatinosa, ¿ya? Como una jalea, la cual se encuentra en contacto con todos los organelos que están en el interior de la célula, está en contacto con todas las estructuras, ¿ya? Y a su vez permite mantener la forma, ¿cierto? Como es un elemento viscoso, también ayuda a mantener, ¿cierto?, de cierto grado la forma redonda, si lo pudiésemos decir así, de esta célula. Y una de las características es que como el citoplasma está conectado con todos los organelos, es capaz de transmitir diferentes tipos de señales dentro de la célula. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el núcleo, ¿ya? La existencia del núcleo en una célula marca un gran cambio en lo que vendría siendo la evolución de los seres vivos, de los organismos, ¿ya? Cuando una célula presentó un núcleo en su interior y dentro de este núcleo estaba el material genético más protegido, se abrió la posibilidad de que estas células pudiesen formar organismos mucho más avanzados, mucho más especializados, mucho más evolucionados, ¿ya? En lo que vendría siendo nuestra fauna, ¿cierto? Nuestra vida silvestre, encontramos un sinfín de animales, de microorganismos que tienen características sumamente impresionantes, ¿ya? Como por ejemplo, estos animales que pueden vivir bajo el agua o fuera de esta, sin distinción alguna, ya que gracias a la evolución, ¿cierto? Se le entregaron estas habilidades y capacidades. Todo esto gracias a que en su interior cuenta con células que son altamente especializadas. Entonces, las partes más importantes de una célula a recordar van a ser la membrana celular, la piel, básicamente, de la célula, que divide el exterior del interior, el citoplasma, que es el material viscoelástico que está en el interior de la célula, conectado con todos los organelos, y el núcleo, que es, si se pudiésemos decir en palabras sencillas, es la bóveda, la bodega en donde se mantiene el material genético resguardado frente a cualquier, ¿cómo se puede decir?, elemento nocivo que nos ataque del exterior. Por ejemplo, si una célula se encuentra, eh, por ejemplo, en un vasito y la temperatura de este vaso comienza a aumentar, toda la membrana celular y el citoplasma tienen la función de resguardar que este aumento de temperatura no afecte al ADN, sino la célula muere. Entonces, las células tienen la capacidad de poder agruparse, de poder juntarse, de poder unirse entre todas, ¿cierto? Y ir formando diferentes tipos de organismos, ¿ya? Por ejemplo, existen organismos que están formados por una sola célula y que por lo general esta célula solitaria es una célula sin núcleo, o sea, una célula procarionte, ¿ya? Dentro de estos organismos unicelulares, el más común, el más conocido, que vendrían siendo las bacterias, microorganismos que son tan pequeños que es imposible para nuestro ojo humano poder percibirlas y solamente las podemos observar, ¿cierto?, bajo la vista de un microscopio. Lo mismo pasa con un protozoo, o también conocido como una levadura, ¿cierto? Estas levaduras que nosotros utilizamos en la masandería para poder hacer pancito y todo, etcétera.
Son células que no tienen núcleo y que tienen el material genético disperso en su cuerpo. Células procariontes. Entonces, una bacteria con una levadura, si usted lo piensa, son microorganismos poco desarrollados, ¿cierto? Por otro lado, existen organismos que están formados por una gran cantidad de células, ¿cierto? Hablamos de millones y millones de células unidas, juntas, que dan paso a la formación de organismos mucho más desarrollados y con una gran gama de capacidades u habilidades. Por ejemplo, animales, los mamíferos, el mismo ser humano y obviamente también en la imagen ahí aparecen las flores, los vegetales, ¿ya? Si usted lo piensa así, eh, quizás para uno una planta o un vegetal puede ser algo no muy desarrollado, que no tenga gran capacidad o grandes habilidades, pero cabe destacar que una planta tiene la capacidad de poder producir su propio alimento. Y dentro del reino animal, yo creo que es uno de los pocos organismos vivientes que tiene esta capacidad, ya que el ser humano, independientemente de todas las habilidades que nosotros podamos tener, de toda nuestra inteligencia, aún así no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Sin embargo, tenemos que ir a adquirir nuestros nutrientes de nuestros, ¿cómo se puede decir?, elementos externos, ¿cierto? No somos capaces de producir nuestro propio alimento como si lo hace una planta. Entonces, existen diferentes reinos. ¿Ya? Esto quiere decir que los científicos a lo largo de los años se dieron cuenta de que las células se agrupaban, se unían y formaban diferentes tipos de organismos. Y se dieron cuenta que al analizar y a estudiar estos diferentes tipos de organismos, se dieron cuenta de que existían las mismas células. Por lo tanto, se definieron diferentes grupos. ¿Ya? Primero, tenemos lo que vendría siendo eh, el grupo de las monómeras, ¿ya? Esto hace referencia a un organismo que solamente tiene una célula, mono, ¿ya? Solamente tiene una célula que no tiene un núcleo, y en este caso podríamos estar hablando de una levadura, básicamente eso. Luego tenemos el reino protista, el cual habla principalmente de microorganismos relacionados con bacterias y virus, ¿ya? Estas bacterias y virus pueden estar formadas por una o por más de una célula y por lo general ya aquí encontramos células que sí tienen un núcleo, ¿ya? Por ejemplo, existen bacterias que están formadas por una sola célula, pero que esta célula sí tiene un núcleo. Y por otro lado, encontramos virus que están formados por una sola célula, pero en este caso esta célula no tiene un núcleo. En tercera instancia tenemos el reino fungi, el cual habla principalmente de los hongos, ¿ya? Y de la gran, ¿cómo se puede decir? Gran variedad de hongos que nosotros encontramos en el ecosistema. Eh, ¿Cómo se puede decir? Estas células forman estas estructuras, ¿cierto? Con forma de callampa, con forma de hongo, ¿ya? Que pueden estar formadas por una o por más células, que principalmente son células que sí tienen un núcleo, con células eucariontes, ¿ya? Y que tienen la capacidad de, ¿cómo se puede decir? De ser muy similar a lo que vendría siendo una planta, solo que un hongo no puede producir su propio alimento, sino que también tiene que adquirir el alimento del medio externo. ¿Cómo se alimenta un hongo? Se alimenta gracias a las esporas, ¿ya? O sea, en la cabecita del hongo, este hongo libera como un spray. Cuando usted se echa perfume, ¿cierto? Aparece esa pulverización, lo cual se denomina esporas. Estas esporas viajan gracias al viento y se depositan en otras estructuras, en otros hongos, en otros champiñones, y así ellos también se van nutriendo. Posteriormente tenemos el reino vegetal, ¿ya? Elementos ya que son mucho más desarrollados, que están formados por una gran cantidad de células multicelulares que tienen la capacidad de poder formar su propio alimento, ya que toman la energía solar y gracias al agua también pueden generar el proceso denominado como fotosíntesis, por el cual la planta va a obtener su propio alimento, lo cual va a favorecer que se pueda mantener en vida. Aún así, una planta es un microorganismo, un organismo que es sumamente desarrollado,
pero que no tiene la capacidad de desplazarse o de moverse, ¿ya? Dentro de un vegetal, de una planta, usted va a poder observar movimientos, pero que son llevados a cabo por elementos externos, por el viento, ¿cierto? Por movimientos de la tierra, etc. Y por último, nos encontramos con el reino quizás de los elementos más desarrollados, de los organismos más complejos, de los más evolucionados en relación a los otros vistos anteriormente, ¿cierto? En donde encontramos el reino animal, en donde nos encontramos nosotros, los seres humanos, organismos sumamente complejos, sumamente evolucionados, conformados por muchas células, ¿ya? Tenemos la capacidad de movernos, de desplazarnos, pero no tenemos la capacidad de poder generar nuestro propio alimento. Por lo tanto, nos convertimos en depredadores y tenemos que buscar nuestros nutrientes del medio externo, ¿ya? En resumen, los científicos agruparon 5 reinos para poder ir organizando la gran cantidad de células, ¿ya? Elementos que están formados por una sola célula hasta llegar a organismos multicelulares como por ejemplo el ser humano. Ahora bien, como lo comentamos en un inicio también, la reproducción de las células es un proceso fundamental, ¿ya? Esto es muy importante que usted lo tome en consideración, porque esto es pregunta de evaluación, ¿ya? Esto sí o sí le va a aparecer en su evaluación final. Una célula tiene que tener la capacidad de poder reproducirse, ¿ya? De poder copiarse. El hecho de que una célula se copie, se replique, eh, le da la posibilidad y la capacidad de poder permanecer en el tiempo, de poder perpetuarse en el tiempo. Y a su vez, le da la capacidad o la habilidad de poder ir traspasando toda su información que está guardada en su interior a sus células hijas. ¿Ya? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al ir copiándose las células y estas células nuevas forman parte de organismos, tienen que ir reemplazando diferentes funciones y cumpliendo los mismos objetivos. Por lo tanto, una célula al copiarse debe replicar su material genético de manera íntegra completamente. Ahora bien, dentro de nuestro cuerpo humano, nuestras células van a elegir 2 caminos para poder reproducirse. El camino A, llamado mitosis, ¿ya? La mayor cantidad de nuestras células se replica o se reproduce mediante la mitosis, ¿ya? La mitosis es un proceso por el cual el material genético, el ADN, se duplica, dando como resultado 2 células nuevas, ¿ya? Esto quiere decir que a partir de una célula madre vamos a tener como resultado 2 células nuevas, las cuales en su interior tienen el mismo material genético, ¿ya? Son copias exactas, ¿ya? Por otro lado, una menor cantidad de las células que nosotros están en nuestro cuerpo, principalmente nuestras células sexuales llamadas gametos, ¿ya? Esto quiere decir óvulos y espermatozoides, se van a reproducir mediante lo que vendría siendo la meiosis, ¿ya? Para poder reproducirse por meiosis, sí o sí necesitamos células que tengan un componente sexual asociado, un espermatozoide masculino y un óvulo, ¿cierto?, femenino. Estas 2 células se van a juntar y van a dar como resultado 4 células nuevas, pero que en este caso son totalmente diferentes. Ahora las vamos a ver con mayor detención. Entonces, la mayor cantidad de nuestras células se reproduce por mitosis. ¿Por qué? Porque estas células que se están replicando necesitan formar parte de diferentes sistemas, órganos que tienen una función específica. Esto quiere decir de que las nuevas células que van a llegar tienen que cumplir exactamente la misma función. Tienen que cumplir exactamente con lo mismo para que este sistema, este organismo funcione con normalidad. La primera diferenciación es que en mitosis solo necesitamos una célula madre para poder multiplicar y tener como resultado 2 células hijas que son completamente iguales. Si usted ve la imagen, la célula madre se ve reflejada con color rojo y celeste, ¿cierto?
y las dos células hijas tienen exactamente los mismos colores para poder ejemplificar que estas dos células hijas son totalmente iguales. Esto es necesario porque nuestro corazón, por ejemplo, tiene una función específica, ¿cierto? La contracción del músculo cardíaco para bombear la sangre a todo nuestro organismo. Esas células están multiplicándose y generando células nuevas constantemente. Entonces, las células hijas tienen que tener la misma especialización, tienen que ser totalmente capaces de llegar al corazón y cumplir exactamente las mismas funciones y así perpetuar la función cardíaca durante los años. Lo mismo nuestros pulmones, ¿cierto? Nuestros pulmones tienen la capacidad de expandirse, de retraerse, de generar el intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, estas células tienen que reproducirse y estas células hijas tienen que tener la capacidad de cumplir al 100% esa función. Por eso es sumamente importante de que las células hijas sean totalmente idénticas y tengan el mismo material genético. Por otro lado, tenemos el proceso de meiosis. Entonces, en meiosis, nosotros necesitamos dos células padres, ¿cierto?, que tengan un componente sexual, una célula masculina y una célula femenina. Aquí la imagen aparece, ¿cierto?, la célula masculina dividida en dos de color celeste, la célula femenina dividida en dos en color rojo. ¿Ya? Estas cumplen diferentes procesos de subdivisión y de mezcla, si lo pudiésemos decir en palabras sencillas, y dan como resultado cuatro células hijas que usted ve en la repartición de colores, están todas diferentes. Ya eso para hacer ejemplo de que todas las células resultantes de la reproducción por meiosis son diferentes, ¿ya? Esto nosotros lo podemos observar, por ejemplo, en los rasgos que presentan los bebés al nacer, ¿ya? Esto quiere decir que muchas veces los bebés no son completamente idénticos a los padres o a la madre, pero aún así tienen ciertos rasgos que se asimilan de gran medida, pero no son una copia idéntica en el caso de los mellizos, de los gemelos, mejor dicho. Esto quiere decir que las células de tipo sexual tienen una mayor variedad de material genético y eso también hace de que los bebés también presenten diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes características fenotípicas, diferentes rasgos, ¿ya? Entonces la principal diferenciación entre la mitosis, y la meiosis, uno, es que en mitosis solamente necesitamos una célula madre y tenemos como resultado dos células hijas que son idénticas. Por otro lado, en meiosis necesitamos dos células madres para que se puedan mezclar, ¿cierto? Para que se puedan juntar y vamos a tener como resultado cuatro células hijas que son totalmente diferentes. Ahora bien, a lo que nosotros nos convoca el día de hoy, a lo que nosotros nos importa es esto, la mitosis, ¿ya? ¿Por qué? La mayor cantidad de nuestras células se reproducen por mitosis, dando como resultado células idénticas, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. Estas células, al ser totalmente idénticas, le dan la capacidad de poder formar parte de diferentes sistemas y órganos, ¿cierto?, que están en el interior de nuestro cuerpo humano. La reproducción por mitosis es fundamental en el proceso de desarrollo embrionario, ¿ya? El desarrollo embrionario es el proceso por el cual nuestro organismo se está desarrollando, ¿ya? Hablamos de los primeros días de vida, o sea, cuando nuestro organismo es un microorganismo, es pequeñito, ¿ya? Entonces, durante el desarrollo del embrión, durante el crecimiento, ¿cierto?, de este pequeño ser vivo, es necesario que a medida que avance el tiempo se vayan formando todos nuestros tejidos, ¿cierto?, todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, para que cuando llegue el momento del nacimiento, de la concepción, nosotros tengamos, ¿cierto?, un ser vivo funcional. O sea, que pueda respirar, ¿cierto?, que su corazoncito funcione,
que todas sus arterias y venas muevan, ¿cierto? Sangre, que nuestros riñones funcionen para que él pueda orinar, que nuestro sistema eh, digestivo, que nuestro intestino pueda, ¿cierto?, adquirir el alimento, la leche, y que también pueda después defecar, ¿cierto?, que pueda eliminar todos los elementos nocivos del cuerpo humano, etc. Para que esto pase, para que el embrión, para que nuestro cuerpo y organismo se desarrolle correctamente, es necesario que las células se multipliquen muy rápido, en altas cantidades, y que las células hijas que nosotros obtengamos sean idénticas a las células madres, ¿cierto? Y así puedan formar parte de los diferentes organismos y sistemas de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, en nuestro corazón tenemos células que son fundamentales, ya que tienen la capacidad de contraerse y relajarse, y que no sufren de fatiga, o sea, que no se cansan. Esto le da la capacidad a nuestro corazón de poder contraerse durante el tiempo, de no fatigarse, de no cansarse, y de poder mantener, ¿cierto?, estos latidos cardíacos durante toda nuestra vida. Por otro lado, tenemos también las células que nosotros encontramos en nuestro pulmón, ¿ya? En nuestro pulmón nosotros encontramos unas células que se denominan alvéolos, ya que son básicamente burbujitas y tienen la capacidad de generar el intercambio gaseoso. Esto quiere decir que cada vez que nosotros tomamos aire, vamos a tomar el oxígeno que está en nuestro medio ambiente, y cada vez que nosotros botemos aire, que expiremos, vamos a eliminar el CO2 que está dentro de nuestros pulmones hacia el exterior. O sea, esta célula, al llenarse, tiene la capacidad de generar el intercambio de estas dos moléculas para poder favorecer que respiremos y que nuestra sangre, ¿cierto?, se mantenga rica en oxígeno. Otro ejemplo, por ejemplo, existe en nuestros riñones, ¿ya? Nuestro riñón básicamente tiene la función de filtrar, ¿cierto?, toda nuestra sangre para poder posteriormente eliminar los desechos mediante la orina. Dentro de nuestros riñones existen células encargadas de seleccionar principalmente el agua y la sal y eliminar todos los... ¿Se le fue el audio? Sí, a mí sí se fue el audio. Parece que perdimos el audio todo. Entonces, como les comentaba, eh, lo más importante de la primera unidad es entender la diferencia entre lo que vendría siendo una célula que tiene núcleo con una célula que no tiene núcleo, ¿ya? Sí, estimado, que me desconectó, como se conectó el siguiente profesor que está aquí a la espera, eh, la, la reunión me expulsó. ¿Ya? Lo más fundamental de esta primera unidad es que entendamos la diferencia entre una célula que tiene un núcleo, ¿cierto?, y la que no tiene un núcleo. Entender de que el principal proceso de reproducción, en este caso, va a ser la mitosis, que la mitosis nos va a entregar células hijas totalmente idénticas a las células iniciales, y que esto nos va a ayudar al desarrollo embrionario, ya que estas células hijas
van a formar parte de los diferentes organismos, ¿cierto? Y sistemas del cuerpo humano. El hecho de que sean células totalmente idénticas, que sean iguales, van a favorecer de que el funcionamiento de estos, ¿cómo se puede decir? De nuestro cuerpo humano en general, funcione a la perfección. ¿Ya, estimados? Entonces, yo aquí en el chat del grupo les voy a compartir mi número telefónico, ¿ya? En el caso de que usted tenga cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiendo a medida que usted revise su manual, que vea la clase, cualquier cosita, siéntase la libertad de poder escribirme, yo a la brevedad le contesto y así podemos generar quizá un flujo de información más rápido. 8487 28. Ese es mi número de teléfono. Mi nombre, como les comentaba, es Felipe Núñez. Ya cualquier duda o consulta, si siéntase la libertad de escribirme. Si quiere que, por ejemplo, le enviemos o yo le envíe personalmente las clases, un PowerPoint o en PDF para que usted también las pueda revisar en su teléfono, no hay ningún tipo de problema. Ya, estimados, eh, como resumen, primera clase, célula, diferenciación entre aquella célula que tiene núcleo, ¿cierto? Que le da la capacidad de generar eh, organismos mucho más desarrollados, mucho más especializados. Y por otro lado, organismos que cuentan con células que no tienen núcleo, que son organismos menos desarrollados, ¿cierto? Que tienen eh, menos capacidades de sobrevida, si lo podemos decir así. Levaduras, bacterias, microorganismos, ¿cierto? Que como no tienen núcleo en su célula, están expuestos, ¿cierto? A cualquier elemento nocivo, a cualquier daño del medio externo. Una célula que tiene núcleo tiene la capacidad de formar organismos mucho más desarrollados, como por ejemplo el cuerpo humano. Y las células se van a reproducir principalmente por mitosis, proceso por el cual nosotros vamos a necesitar solamente una célula madre, vamos a tener como resultado dos células hijas completamente idénticas. Al ser células completamente idénticas, van a favorecer de que se vayan uniendo, se vayan especializando en los diferentes sistemas del cuerpo humano, en el corazón, en nuestro cerebro, en nuestros pulmones, en nuestros huesos, etc. ¿Ya? Es importante entender de que dentro de nuestro cuerpo humano, dentro de nuestro sistema, existe un sinfín de tipos de células, ¿ya? Células cardíacas, respiratorias. En nuestros huesos tenemos células capaces de producir calcio, ¿cierto? De este elemento sólido, de nutrir nuestros huesos, de permitir el crecimiento óseo, etcétera. En nuestros ojos tenemos células que son capaces de percibir la luz y entregarle forma, ¿cierto? Un significado. En nuestro oído tenemos células que toman la vibración, ¿cierto? Del aire, de las ondas sonoras y también le entregan un significado. En nuestro cerebro tenemos células que son capaces de transmitir impulsos nerviosos, que se vendrían siendo nuestras neuronas, y estos impulsos nerviosos también nos ayudan a cumplir, ¿cierto? Cierta, ¿cómo se puede decir? Eh, cadena de flujos de información. ¿Ya? Es sumamente importante, principalmente que ustedes tengan claro de que el desarrollo del embrión, el desarrollo del cuerpo humano en nuestro, ¿cómo se puede decir?, primeros minutos de vida, se lleva a cabo gracias a que nuestras células se están reproduciendo en gran cantidad, en millonésimas y millonésimas partes de nuestro cuerpo. Ahora, en nuestro manual de estudio, los contenidos de ciencias naturales usted los va a encontrar desde la página 135 en adelante. Los contenidos que revisamos el día de hoy en nuestra primera clase, usted los va a encontrar desde las páginas 136 a la 141, ¿ya? Desde la página 136 a la 141 de nuestro manual de estudio, nosotros nos vamos a encontrar con los contenidos relacionados a ciencias naturales, ¿ya? Desde la página 136, usted va a encontrarse con lo que acabamos de hablar, conceptos relacionados con la célula, estructuras, el citoplasma, la membrana plasmática, el núcleo, los diferentes reinos, lo que vendría siendo las funciones vitales, nutrición, relación con el medio y obviamente la reproducción. Y se va a encontrar con la misma información que nosotros acabamos de conversar. Y al final de la página 140 y 141,
usted se va a encontrar una serie de preguntas, ¿ya? Yo le hago la invitación a que intente responderla, ¿ya? Intente a entregar una respuesta para cada una de estas preguntas en pro de que vayamos, ¿cómo se puede decir? Ir consolidando de mejor forma los contenidos. No es una obligación, ¿ya? No es una obligación que usted vaya y conteste estas preguntas, pero yo les dejo la invitación para que ya vayamos desde ya poniendo en práctica un poquito los contenidos. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice, defina el concepto de célula. Ya vimos que la célula era la unidad funcional de todo el organismo y que dentro de esta célula, ¿cierto?, encontramos nuestro ADN. Listo. ¿Cómo se clasifican las células? Nombrar algunos de los componentes básicos de la estructura, la diferencia entre una célula procarionte, eucarionte, cuál es la importancia de una célula eucarionte, cuáles son las funciones de una célula eucarionte, cuál es la función o cuál es la importancia de la mitosis, etc. ¿Ya? Todas las respuestas a estas preguntas usted se las va a encontrar en estas 4 páginas, si no me equivoco. ¿Ya? Desde la 136 a la 141. Ya, ahora como les comentaba igual, cualquier duda o consulta que vaya naciendo a medida que ustedes vayan revisando el manual, que vayan leyendo los contenidos, siéntase la libertad de escribirme a mi número telefónico, yo les contesto quizás de una manera más rápidamente, como solamente nos vamos a encontrar los días martes, yo no tengo problema en que ustedes me escriban al WhatsApp, yo les mando quizás las clases, les puedo responder de una manera más guiada y más fluida. ¿Ya? Antes de poder retirarme, por favor, en el chat, escribir su nombre y apellido quienes no lo han hecho para tener un respaldo de la asistencia a esta reunión. De todas formas, en la lista de participantes de los que ustedes se han conectado, también aparecen su nombre y apellido. En el caso de que no puedan escribir en el chat, también tenemos este respaldo. ¿Ya? Les doy las gracias por el haberse conectado el día de hoy, igual relativamente temprano. Ahora a continuación les pido que se mantengan en la reunión porque va a ingresar el siguiente profesor para la siguiente clase que si no me equivoco es de historia, ¿ya? Me escribieron aquí, perfecto, ¿ya? Entonces, no se desconecten, esperen unos minutitos y ya en la brevedad se va a conectar el siguiente profesor para continuar con su segunda clase, ¿ya? Desde ya les doy las gracias, les deseo mucha suerte en este proceso que se nos viene adelante. Nos vamos a encontrar varios contenidos, quizá algunas cosas más difíciles, otras más fáciles, pero antes de que nosotros tengamos nuestra Muchas evaluación, gracias, profe. no hay de qué, para su tranquilidad, antes de que nosotros finalicemos las clases y tengamos nuestra evaluación, vamos a hacer también una prueba de preparación, ya para que usted esté clara de lo que se va a encontrar y se vaya relacionando ya de mejor manera con la evaluación propiamente tal, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de los elementos más importantes para que no se asusten en el caso de que diga, chuta, son muchos contenidos, es mucha información, no se preocupe, vamos a hacer el resumen pertinente para que tenga todos los contenidos bien claritos, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, que tengan una muy buena semana y nos volveremos a encontrar el próximo día martes, ¿ya? Por eso, no se desconecten, quédense ahí en línea y el profesor ya se debe estar conectando en un par de minutitos, ¿ya? Muchísimas gracias, que estén súper bien y que tengan una muy linda semana. Voy a dejar igual mi número telefónico aquí nuevamente en el caso de que alguno de ustedes lo necesite. Perfecto. Muchas gracias, que tengan un buen día. Chao, chao.